Hola, mi nombre es Jimena Hernández. Hoy quiero compartir contigo un testimonio que me marcó profundamente y que tal vez sea el reflejo de algo que tú también has vivido o presenciado. La dolorosa contradicción entre lo que se predica desde el altar y lo que se vive en la oscuridad. Si alguna vez has sentido que la hipocresía en la casa de Dios te ha herido, esta historia es para ti. La noche del campamento, cuando la seguí por el sendero oscuro hacia el claro del bosque, nunca imaginé que mis ojos verían lo que mi corazón se negaba a creer. Renata Flores, la líder de jóvenes que apenas 5 horas antes había predicado con lágrimas sobre la pureza, sobre guardar el templo del cuerpo para el Señor, estaba de espaldas a mí, sus manos aferradas a la camisa de Javier Mendoza. Él, el novio de Marisol. Él, el líder de alabanza que dirigía las canciones de santidad cada domingo. Los vi besarse. No fue un beso accidental, no fue un tropiezo. Fue hambre, fue urgencia, fue pecado deliberado envuelto en el silencio cómplice de los árboles. Me quedé paralizada detrás de un tronco grueso, con el corazón golpeándome las costillas como un tambor de guerra. Mis manos temblaban, mi mente gritaba. Quería correr, quería desaparecer, quería no haber visto nada. Pero lo había visto, y Marisol, mi hermana, mi amiga, la chica que confiaba en Renata como su mentora espiritual, estaba en ese mismo momento en el salón del campamento, seguramente orando o riendo con las demás jóvenes, ajena a la traición que se consumaba bajo las estrellas. ¿Cómo se supone que debes respirar cuando la verdad que acabas de descubrir es tan pesada que podría aplastar no solo tu fe en las personas, sino también destrozar el corazón de alguien que amas? Si alguna vez has sentido el peso abrumador de descubrir una verdad que nadie más conoce, una verdad que puede cambiar vidas para siempre, entonces sabes exactamente el nudo que sentí en la garganta esa noche. Si esta historia te está tocando el corazón, te pido que me ayudes dándole like y suscribiéndote al canal para que este mensaje pueda llegar a más personas que también necesitan saber que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Ahora déjame contarte cómo comenzó todo esto. Todo había comenzado 3 días antes del campamento. Yo no era una líder destacada. No predicaba. No cantaba en el altar. Era solo Jimena, una joven de 28 años que servía en silencio en el ministerio de intercesión, que llegaba temprano los domingos para orar por el servicio, que doblaba sillas después del culto, que barría el salón cuando todos ya se habían ido. Mi fe era sencilla, pero real, y mi corazón siempre había sido sensible a las inconsistencias, tal vez demasiado. El anuncio del retiro anual de jóvenes, Monte de Encuentro, había llenado la congregación de emoción. Era un evento esperado durante meses, 3 días en las montañas, lejos de la ciudad, lejos de las distracciones, para buscar a Dios con intensidad. Renata Flores había sido la encargada de organizarlo todo. Ella siempre lo hacía. Era la líder perfecta, 32 años, soltera, dedicada al Señor, según sus propias palabras, elocuente, carismática, con una capacidad asombrosa para predicar sobre santidad que hacía llorar a las chicas más jóvenes. Yo la admiraba, todos la admiraban, especialmente Marisol Reyes. Marisol tenía 26 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y un noviazgo que toda la congregación aplaudía. Llevaba 2 años con Javier Mendoza, el líder de alabanza. Ellos eran la pareja modelo. El pastor Arturo Navarro los mencionaba frecuentemente desde el púlpito como ejemplo de un noviazgo puro, centrado en Cristo, sin prisa carnal. Marisol me había confiado, apenas 2 semanas antes del campamento, que Javier estaba ahorrando para el anillo de compromiso. Jimena, creo que me lo va a pedir en diciembre, me había dicho con los ojos brillantes, sus manos apretando las mías. Renata me ha aconsejado tanto. Me dice que la espera vale la pena, que Dios honra la pureza. Yo había sonreído. Le había dicho que me alegraba por ella, pero algo en mi espíritu ya estaba inquieto. Había comenzado a notar pequeñas cosas.
Detalles que tal vez nadie más veía. La forma en que Renata miraba a Javier durante los ensayos de alabanza no era una mirada pastoral, era otra cosa. La manera en que Javier tartamudeaba cuando Renata le pedía ayuda para mover equipo o para quedarse después del servicio a planear actividades. Los mensajes en el grupo de WhatsApp del Ministerio de Jóvenes, donde Renata siempre etiquetaba a Javier para coordinar asuntos que bien podrían haberse resuelto con otras personas. Yo había intentado sacudirme esas sospechas. Estás siendo paranoica, Jimena. Estás viendo pecado donde no lo hay. Renata es una sierva de Dios. Pero el Espíritu Santo no me dejaba en paz, y entonces llegó el campamento. El viernes por la tarde, 53 jóvenes abordamos 3 camionetas que nos llevaron a Monte de Encuentro, un terreno prestado por una familia de la iglesia, rodeado de pinos y montañas, con cabañas rústicas y un salón central de madera con techo de lámina. El primer servicio fue esa misma noche. Javier dirigió la alabanza. Su voz era poderosa, ungida. Cantamos hasta que las lágrimas corrieron, hasta que sentimos que el cielo se abría. Y luego Renata subió a predicar. Su mensaje fue devastador, hermoso, desgarrador. Habló sobre la pureza sexual, sobre cómo el mundo nos bombardea con mentiras, con la idea de que nuestro cuerpo es nuestro y podemos hacer con él lo que queramos. Pero hermanos, dijo con voz quebrada, con las manos levantadas, ustedes no se pertenecen. Fueron comprados por precio. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios les pide, les suplica, que se guarden, que no entreguen lo sagrado a lo profano. Las chicas lloraban. Los chicos bajaban la cabeza, convictos. Marisol estaba a mi lado, con las manos levantadas, adorando, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Yo también lloraba, pero había algo en mi pecho que dolía, algo que no cuadraba, porque mientras Renata predicaba sobre pureza, mientras declaraba que ella misma había decidido morir a la carne para servir a Dios sin distracciones románticas, yo vi algo. Vi cómo sus ojos buscaban a Javier entre la multitud y vi cómo él le sostuvo la mirada. Solo fueron 3 segundos, tal vez menos, pero fueron 3 segundos cargados de electricidad, de complicidad, de secreto. Después del servicio, todos cenamos juntos. Hubo risas, bromas, canciones alrededor de la fogata. Renata anunció que tendríamos tiempo libre hasta las 11 de la noche, hora en que todos debíamos regresar a las cabañas para el toque de queda. Aprovechen para caminar, para orar a solas con Dios, para reflexionar sobre lo que Él les habló hoy, dijo con una sonrisa pastoral. La mayoría se quedó cerca del fuego, pero a eso de las 10:15, vi a Renata levantarse discretamente. No dijo nada, solo se alejó hacia el sendero que llevaba al bosque. 5 minutos después, Javier también se levantó. «Voy al baño», murmuró, pero no caminó hacia las letrinas, caminó hacia el mismo sendero. Y yo, sin pensarlo demasiado, sin saber realmente qué estaba haciendo, me puse de pie y lo seguí. El sendero era oscuro. Solo la luz de la luna llena entre las ramas me permitía ver por dónde pisaba. Escuché voces adelante, risas bajas, murmullos. Reduje el paso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Llegué al claro y los vi, Renata y Javier. Él la tenía abrazada por la cintura. Ella tenía los dedos enredados en su cabello. Se besaban con una intensidad que no dejaba lugar a la duda. No era un beso de despedida. No era un error del que se arrepentirían al día siguiente. Era costumbre. Era rutina. Era adicción. «Te extrañé tanto esta semana», escuché que Renata susurraba entre besos. «Odio tener que fingir en público». «Lo sé», respondió Javier con voz ronca. «Pero ya falta poco. Termino con Marisol después del campamento. Se lo prometo». Renata se rió. Fue una risa baja, casi cruel. «Eso mismo dijiste el mes pasado. Esta vez lo digo en serio. Ya me cansé de mentir».
Entonces demuéstramelo, dijo ella, y volvió a besarlo. Retrocedí en silencio. Mis piernas temblaban, mis ojos ardían. Regresé al campamento sin que nadie notara mi ausencia. Esa noche, en mi litera de la cabaña, mientras las demás chicas dormían, yo permanecí despierta, mirando el techo de madera, con el alma destrozada. Tenía dos opciones: callarme, fingir que no había visto nada, dejar que el tiempo resolviera las cosas, o hablar y destruir la imagen de dos líderes y romper el corazón de mi amiga. Oré hasta que salió el sol, y Dios me respondió con claridad: la verdad os hará libres. No sería fácil, no sería popular, pero sería correcto. Tomé mi decisión, hablaría, pero necesitaba sabiduría, necesitaba un plan, necesitaba consejo, y sabía exactamente a quién acudir. El sábado transcurrió con una lentitud agónica. Renata predicó de nuevo en la mañana, esta vez sobre la humildad y la transparencia delante de Dios. Tuve que morderme la lengua para no levantarme y gritar. Javier dirigió la alabanza con los ojos cerrados, con las manos levantadas, declarando santidad. Y Marisol, mi dulce e inocente Marisol, estaba en primera fila, adorando con todo su corazón, mirando a su novio con orgullo. Yo no podía comer. No podía concentrarme en las dinámicas. No podía fingir normalidad. Durante el almuerzo, me acerqué a Renata con una excusa cualquiera. Algo sobre necesitar hablar de un asunto del Ministerio de Intercesión, solo para observarla de cerca. Ella me sonrió con esa sonrisa perfecta, esa máscara inmaculada. Claro, Jimena, pero después del campamento. ¿Sí? Ahorita estoy enfocada en los jóvenes. Enfocada en los jóvenes. Qué ironía tan amarga. Esa tarde, durante otro tiempo libre, aproveché para usar mi celular. Había señal limitada en una colina cercana. Llamé a Graciela Salazar. Graciela era la diaconisa de la congregación, coordinadora del Ministerio de Mujeres, una mujer de 48 años, con discernimiento espiritual afilado como espada. Ella contestó al tercer tono. «Jimena, ¿estás bien, hija?» «Hermana Graciela, necesito hablar con usted. Es urgente. Pero no puedo hacerlo ahorita. Regresamos mañana en la tarde. ¿Podría reunirse conmigo antes del culto del domingo?» Hubo una pausa. «¿Es algo grave?» «Sí», mi voz se quebró. «Muy grave. Estaré en la iglesia a las 4 de la tarde. Te espero en mi oficina». Pero las cosas se complicaron antes de lo que esperaba. Esa misma tarde, después de la cena, una de las chicas más jóvenes, Daniela, de 17 años, se me acercó con los ojos rojos. «Jimena, ¿puedo hablar contigo?» La llevé a un rincón apartado. «¿Qué pasa, Dani?» Ella titubeó. Se mordió el labio. Luego soltó. «Anoche, vi a la hermana Renata caminando hacia el bosque. Y luego vi al hermano Javier yendo detrás de ella. No regresaron hasta casi las 11:30. Yo... no sé si está mal que lo haya notado, pero me pareció raro. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se lo contaste a alguien más?» «No, pero me siento confundida. Tal vez solo estaban orando juntos, ¿verdad?» Sus ojos me suplicaban que le dijera que sí, que todo estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Respiré hondo. «Daniela, hiciste bien en decirme, pero necesito que me prometas algo. No hables de esto con nadie más, hasta que yo pueda confirmar qué está pasando. ¿Puedes confiar en mí?» Ella asintió, aliviada de haber compartido la carga. Pero ahora la presión sobre mí era doble. No era solo lo que yo había visto. Había otra testigo, y si Daniela lo había notado, tal vez otros también. El domingo regresamos a la ciudad. Durante el viaje en la camioneta, Renata iba adelante, riendo, cantando coros con las chicas. Javier iba en otro vehículo. Marisol estaba a mi lado, recostada en mi hombro, somnolienta. «Fue un campamento hermoso, ¿verdad, Shime?», murmuró. «Sí», mentí. Javier me escribió anoche. Me dijo que Dios le habló sobre nuestro futuro juntos.
que pronto vamos a dar el siguiente paso. Cada palabra era un cuchillo. Me alegro por ti, Mari. Pero por dentro, yo gritaba. ¿Alguna vez has cargado una verdad tan dolorosa que cada segundo de silencio se siente como complicidad, pero cada intento de hablar se siente como encender una bomba que puede destruir a las personas que más amas? A las 4 en punto, estaba en la oficina de Graciela Salazar. Ella cerró la puerta. Me ofreció agua. Se sentó frente a mí. Cuéntame todo. Y se lo conté, sin omitir nada. Lo que había visto, lo que había escuchado, lo que Daniela me había confirmado. Graciela no se mostró sorprendida. Eso me impactó. Hermana, ¿usted ya lo sabía? Ella suspiró profundamente. No lo sabía con certeza, pero he tenido sospechas durante meses. He orado, he observado, pero sin pruebas, sin testigos. No podía acusar a una líder de algo tan grave. ¿Y ahora? Ahora tienes que hablar con el pastor Arturo, pero necesitas estar preparada, Jimena. Renata es muy querida, tiene influencia, y Javier también. Habrá quienes no te crean, habrá quienes te acusen de chisme, de envidia, de querer destruir el ministerio. Lo sé. ¿Estás dispuesta a soportar eso? Cerré los ojos. Oré en silencio. Luego asentí. Sí, porque Marisol merece la verdad. Y la congregación también. Graciela sonrió con tristeza. Entonces yo estaré contigo. Hablaremos con el pastor mañana. Juntas. Gracias por seguir esta historia hasta aquí. Sé que no es fácil. Sé que tal vez te está removiendo algo por dentro. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has tenido que elegir entre la paz falsa del silencio y el dolor necesario de la verdad? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me gustaría leerte. Y si esta historia te está impactando, ayúdame a compartirla dándole like, suscribiéndote y compartiendo este video. Hay muchas personas que necesitan saber que no están solas en estas batallas. Sigamos adelante. El lunes por la mañana, Graciela y yo nos reunimos con el pastor Arturo Navarro en su oficina. El pastor tenía 55 años, cabello canoso, ojos cansados pero bondadosos. Era un hombre de oración, un pastor de verdad, no un showman. Graciela habló primero, explicando que yo tenía un testimonio grave que compartir y que ella lo respaldaba. Luego me tocó a mí. Le conté todo, palabra por palabra. El beso, la conversación, la promesa de Javier de terminar con Marisol, la risa de Renata. El pastor Arturo palideció. Jimena, ¿estás absolutamente segura de lo que viste? Sí, pastor. ¿Y hay alguien más que lo sepa? Le hablé de Daniela. El pastor se frotó el rostro con ambas manos. Esto es devastador. Renata ha sido líder de jóvenes durante 6 años. Javier dirige la alabanza desde que tenía 20 años. Si lo que dices es cierto... Es cierto, pastor. Interrumpió Graciela con firmeza. Y usted lo sabe. Usted también ha percibido algo, ¿verdad? El pastor asintió lentamente. He tenido inquietudes, pero no quería juzgar. No quería ser injusto. No es injusto pedir cuentas, dijo Graciela. Es su responsabilidad pastoral. Hubo un largo silencio. Luego el pastor habló. Muy bien, convocaré una reunión del Consejo de Ancianos para mañana en la noche. Jimena, necesito que repitas tu testimonio delante de ellos. Renata y Javier serán llamados a dar su versión, y tomaremos una decisión basada en la Escritura y en la guía del Espíritu Santo. Asentí, aunque todo mi cuerpo temblaba. ¿Y Marisol? Pregunté con voz rota. ¿Quién se lo va a decir? El pastor cerró los ojos. Yo hablaré con ella. Después de la reunión del consejo, no antes. Porque si Renata y Javier confiesan, será más fácil. Si niegan, necesitaremos más evidencia. Daniela puede testificar, dije. Es menor de edad. No quiero exponerla a esto a menos que sea absolutamente necesario. Entonces, ¿qué hacemos? Graciela intervino. Oramos.
y confiamos en que Dios saca a la luz lo oculto. La reunión del consejo fue convocada para el martes a las 8 de la noche. Yo no comí en todo el día. Llegué a la iglesia a las 7:45. Graciela me esperaba en la puerta. Respira, hija. Dios está contigo. Entramos al salón de reuniones. El consejo de ancianos estaba compuesto por 4 hombres: el pastor Arturo, don Esteban, el anciano más viejo de 70 años, el hermano Darío, un contador de 40 años, y el hermano Felipe, maestro de escuela dominical, 52 años. Graciela tenía voz en el consejo por su cargo de diaconisa. Renata y Javier llegaron a las 8 en punto. Ambos lucían tranquilos, confiados. El pastor Arturo abrió la reunión con oración. Luego me miró. Jimena, por favor comparte lo que nos dijiste ayer. Y lo hice. Con voz temblorosa pero firme, describí lo que había visto el viernes por la noche en el bosque. Repetí las palabras que había escuchado, la promesa de Javier, la risa de Renata. Cuando terminé, el silencio era sepulcral. Renata fue la primera en hablar. Pastor, con todo respeto, esto es absurdo. Su voz era calmada, casi divertida. Jimena está confundida, o está mintiendo. Yo jamás he tenido una relación inapropiada con el hermano Javier. Javier asintió rápidamente. Es verdad, pastor. Yo amo a Marisol. Estoy comprometido con ella en mi corazón. No sé por qué Jimena diría algo así. Renata me miró directamente a los ojos. Jimena, no sé si esto es envidia o si estás pasando por algo emocionalmente que te hace ver cosas que no existen, pero te perdono. Y oro para que Dios sane tu corazón. Fue como una bofetada. El hermano Darío frunció el ceño. Jimena, ¿estás segura de lo que viste? Estaba oscuro. ¿Es posible que hayas malinterpretado? No, dije con voz firme. Yo sé lo que vi. Don Esteban, el anciano mayor, habló con voz pausada. Hermana Renata, hermano Javier, con todo respeto, si lo que Jimena dice es mentira, es un pecado grave. Pero si es verdad, y ustedes están mintiendo ahora delante de este consejo, están añadiendo mentira sobre pecado. Renata levantó las manos en gesto de rendición dramática. Don Esteban, le juro delante de Dios que soy inocente. Javier hizo lo mismo. Yo también, pastor. ¿Cómo se sostiene la verdad cuando está sola, desarmada, enfrentando las máscaras perfectas de quienes tienen todo que perder y nada de conciencia que los detenga? Fue entonces cuando Graciela habló. Hay otra testigo. Todos la miraron. Una joven del campamento también los vio salir hacia el bosque esa noche. Y notó que regresaron casi al toque de queda. Renata palideció apenas. Fue un segundo, pero lo noté. ¿Quién?, preguntó el pastor Arturo. Prefiero no exponer su nombre todavía. Es menor de edad. Pero si es necesario, ella puede testificar. El hermano Felipe se inclinó hacia adelante. Pastor, con 2 testigos, la escritura nos da base para investigar más a fondo. Renata se puso de pie abruptamente. Esto es un circo. Me están acusando sin pruebas. 2 chicas que dicen que nos vieron caminar. ¿Eso es todo? Siéntese, hermana Renata, dijo el pastor con voz firme. Ella obedeció, pero su máscara estaba agrietándose. Javier se veía pálido, sudaba. El pastor Arturo lo miró directamente. Hermano Javier, voy a hacerle una pregunta, y le pido que responda delante de Dios. ¿Hay algo entre usted y la hermana Renata que no sea apropiado para un líder de esta congregación? Javier abrió la boca. La cerró. Sus manos temblaban. No, pastor, Renata lo interrumpió bruscamente. No tienes que responder nada. Esto es una caza de brujas. Pero Javier estaba quebrándose. Y entonces, para sorpresa de todos, empezó a llorar. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Renata lo miró con horror. Javier, cállate.
Pero él no se detuvo. Es verdad, todo es verdad. Tenemos una relación desde hace 8 meses. Empezó como amistad. Luego fue más. Traté de terminarla, pero no pude. Y sí, esa noche en el campamento, estuvimos juntos en el bosque. Jimena dice la verdad. El salón estalló. Renata se puso de pie de un salto. «Eres un cobarde», le gritó a Javier. Luego se volvió hacia el pastor. «Sí, está bien, es verdad, pero no es lo que parece. Nosotros nos amamos. Marisol no es la adecuada para él. Yo sí, Dios me lo mostró en oración». Graciela negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «Hermana, no blasfeme. Dios no ordena adulterio. Dios no ordena mentira». Renata soltó una risa amarga. «¿Y qué saben ustedes? Yo he servido más que cualquiera en esta iglesia. He dado mi vida. ¿Y ahora me van a juzgar por finalmente encontrar un poco de felicidad?». El pastor Arturo se puso de pie. «Hermana Renata, hermano Javier, les pido que se retiren. El consejo deliberará y les comunicaremos nuestra decisión». Ambos salieron. Renata con la cabeza en alto. Javier destruido. El consejo deliberó durante 2 horas. Yo permanecí afuera, en la banca del pasillo, orando. Graciela salió en un momento para abrazarme. «Hiciste lo correcto, hija». Finalmente, a las 11 de la noche, el pastor me llamó de nuevo. «Ximena, queremos que escuches nuestra decisión». Entré. El pastor Arturo habló con voz grave. «Basados en la confesión de ambos líderes y en concordancia con 1 Timoteo 5, 19, 20 que dice: contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hemos tomado las siguientes decisiones. Renata Flores es removida inmediatamente de su cargo como líder de jóvenes. Se le pide que se aparte del ministerio público por un periodo mínimo de 1 año, durante el cual recibirá consejería espiritual y pastoral. Si no acepta este proceso de restauración, no podrá continuar como miembro activo de esta congregación. Javier Mendoza es removido de su cargo como líder de alabanza bajo las mismas condiciones. Además, debe terminar su relación con Marisol Reyes con honestidad y asumir la responsabilidad de su engaño. Ambos serán confrontados públicamente el próximo domingo durante el servicio, para que la congregación sepa la verdad y para que esto sirva como advertencia. Respiré profundo. ¿Y Marisol? Yo hablaré con ella mañana, con Graciela presente. Marisol se derrumbó. Graciela me contó después que lloró durante horas, que gritó, que no podía creer que Javier, el hombre que amaba, la hubiera traicionado así. Y peor aún, que Renata, su mentora, su ejemplo, hubiera sido parte de esa traición. Pero Marisol era fuerte. Era una mujer de fe. Con el tiempo, sanó. El domingo siguiente, el pastor Arturo subió al púlpito con el rostro serio. La congregación estaba llena. Renata y Javier no estaban presentes. El pastor explicó, con dolor pero con claridad, lo que había sucedido. No dio detalles morbosos, pero dijo la verdad. Hubo llanto, hubo conmoción, hubo quienes no podían creerlo, pero también hubo quienes se acercaron después del servicio para agradecerme. Una joven me dijo: «Gracias, Ximena. Yo también había visto cosas raras, pero tenía miedo de hablar. Tú me diste valor». Otra hermana confesó: «Renata me hizo sentir culpable por años por cosas que ni siquiera eran pecado. Ahora entiendo que proyectaba su propia culpa». 6 meses después, Marisol conoció a un joven de otra congregación, un hombre íntegro, humilde, que la amaba con el amor de Cristo. Se casaron 1 año después. Yo fui su dama de honor. Renata dejó la iglesia. No aceptó el proceso de restauración. Escuché que se mudó a otra ciudad. Javier sí aceptó consejería. Está en proceso. Todavía no ha vuelto al ministerio.
pero está sanando. Y yo aprendí que la verdad duele, que confrontar el pecado es doloroso, que te costará amistades, popularidad, comodidad. Pero también aprendí que Dios honra la verdad, que la luz siempre vence a la oscuridad y que el silencio cómplice es traición al amor. En tu caminar con Dios, ¿alguna vez has sido testigo de cómo el pecado oculto en el liderazgo destruye la fe de los más jóvenes y vulnerables? Me gustaría leer tu testimonio. La Biblia dice en Efesios 5:11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta historia no es solo mía, es de todos los que han tenido que elegir entre la comodidad del silencio y el costo de la verdad. Te invito a que, en este momento, hagas una oración conmigo. Señor, dame valor para hacer luz donde hay oscuridad. Dame sabiduría para confrontar con amor. Y dame paz para confiar en que tú siempre haces justicia. Ahora quiero preguntarte algo profundo. ¿Alguna vez has tenido que enfrentar la hipocresía dentro de la iglesia, sabiendo que decir la verdad podría costarte todo, pero callar sería traicionar tu conciencia y a los inocentes que serían dañados? Comparte tu historia en los comentarios. Aquí hay un espacio seguro para la verdad. Y si este testimonio tocó tu corazón, ayúdame a que llegue a más personas dándole like, suscribiéndote y compartiéndolo. Porque la verdad no debe esconderse. La verdad nos hace libres. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima historia.